Muy buenos días, Dios los bendice rica, 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 rica y abundantemente en esta mañana. En el nombre maravilloso de Jesucristo, de Naciones de Gracias y con un corazón alegre, damos alabanzas a nuestro Rey y al Señor de Reyes. Honramos su nombre, su palabra, su Santo Espíritu. Y amados, para Él sea toda, toda, toda la gloria, todo lo que tú haces y emprendes y todo lo que Él te permite vivir es para su gloria. Nunca se les olvide esto, que todo es para la gloria del Rey. Esta mañana, amados, queremos compartir con ustedes esta palabra, este tiempo, y dándole la gloria a nuestro Dios porque nos da vida y vida en abundancia. Como hablábamos ayer, en la iglesia, tú y yo, los que creemos en Cristo y todos los que creen en la salvación, nunca vamos a morir, nunca. Tú nunca morirás. Tu historia es eterna. ¿Me comprenden? Simple y llanamente, cuando pasemos el proceso de la muerte natural, naceremos en la espiritual para Cristo y seguiremos vivos en espíritu y en verdad para la gloria de nuestro Padre. Eso dice las Escrituras, que nosotros estaremos juntamente con Cristo resucitados en una vida eterna, porque Él nos dejará pasar las bodas del Cordero y nos dará vida y vida en abundancia. Nos dará vida eterna para la gloria de Él. Estaremos junto con sus ángeles y todos sus escogidos dándole la gloria a Él eternamente. Eso dice la Biblia, yo creo en eso y espero que todos ustedes crean en lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, no me lo inventé yo, tampoco es una fábula, es real de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, amados, le damos la honra al Señor por esta bendición, por estas bendiciones más bien, y por todo lo que nos permite vivir. En Primera de Timoteo capítulo 5, dice de la siguiente manera, amados, versículo 1, dice, no reprendas al anciano, sino exhortarle como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. En el verso 2 dice, a las ancianas como madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Verso 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En el verso 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. En el verso 6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. En el verso 7 dice, manda también estas cosas para que sean irrepresibles. Pero si alguno no provee para los suyos, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Versículo 8. Démoslo ahí, amados, y retornemos al versículo 1. Mire cómo Dios y el apóstol enseña claramente los principios, amados. Yo siempre noto que en el Nuevo Testamento siempre nos hablan de principios, no de sometimientos, como también hablábamos ayer en la iglesia. El Antiguo Testamento nos somete a leyes, a dogmas, a una cantidad de cosas que nos prácticamente nos atemoriza y nos obliga a hacer cosas que no, ni siquiera nacen en el corazón de nosotros, sino que por miedo actuamos. El Nuevo Testamento nos habla de principios, de fundamentos, y siempre nos está llevando a la gratitud, a la gracia, a la gratitud y al hacer las cosas por amor. Entonces mira cómo nos enseña la palabra del Señor a nosotros tener una vida conforme a sus escrituras y conforme al Evangelio.
¿Cómo debe ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un verdadero seguidor del Evangelio? Entonces dice, verso 1 del capítulo 5, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre y a los más jóvenes como a hermanos. Pues mire, el respeto que uno debe tener por los ancianos, cosa que se ha perdido en el tiempo de hoy. Está hablando de los ancianos en edad y también se refiere pues a los ancianos de las iglesias. Mire que uno a veces no respeta el tiempo, ¿cierto? Y a las personas mayores en las iglesias. Ni siquiera en la iglesia nos los respetamos a veces. Y pues ya se ha perdido el respeto por los ancianos. Uno ve los nietos, hijos gritando a sus padres y tratándolos de una manera vulgar y grotesca. Incluso ni siquiera ya tienen el respeto de pedirle la bendición, de saludarlos como se merecen. Hay hijos, hay nietos, hay sobrinos que ni siquiera saludan. Entonces se ha perdido. Y a las jóvenes, los jóvenes debemos de tratarlos como padres, ¿sí? Debemos de tener el respeto también por los jóvenes. A veces nosotros también somos atropelladores de la juventud. Siempre lo estamos criticando, siempre estamos viendo lo malo, pero no tenemos como esa sensibilidad de darles una buena ilustración, una buena enseñanza o incluso un buen ejemplo. Entonces dice, por eso dice como padre, a los más jóvenes como hermanos. En el versículo 2 dice, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Mire, vuelve y recalca la enseñanza, dice las ancianas como a madres, hay que respetar a los ancianos, amados. Hay que tener ese respeto, esa reverencia por las personas adultas. Claro está que hoy día los adultos tampoco se hacen respetar, porque hoy día los adultos quieren actuar como jovencitos, como niñitos, como preadolescentes o como jóvenes de 20 o 21 años, mujeres de 60 años y de 60, 70 inmaduramente actuando. Bueno, el Señor más sin embargo nos dice, por encima de eso hay que respetarlos. Y a las jóvenes hay que tratarlas con pureza. Mire que uno tiene la tendencia, el hombre natural, el hombre carnal, siempre va a mirar a las jovencitas para mirarlas como con morbo, con lujuria, ¿cierto? Y así miramos las jóvenes. Los pastores en las mismas iglesias tenemos feligreses jóvenes y a veces se comete el error grande de mirarlas como mujeres y no las respetamos. No tenemos esa delicadeza y ese filtro de saber que ellas son mujeres hermosas que Dios ha puesto dentro de nuestra congregación, pero que hay que tratarlas con mucha pureza. Y por eso mucho pastor cae con algunas de las feligreses. De hecho, pues las jóvenes se dejan llevar por su juventud de un hombre que se supone que es un ungido de Dios y terminan con ellas haciendo y deshaciendo, y eso lo hemos visto en cantidad de iglesias desafortunadamente. Pero ¿de dónde nace eso? No de la joven, nace del ministro que no respeta a las jóvenes con pureza, no las trata con pureza. Después dice en el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Aprendan esto primero, a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Creo que me salté un pedacito ahí. Vuelvo y lo leo, pero así. En el versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. En el versículo 4 más bien dice así, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Está hablando aquí el apóstol de las viudas, ¿cierto? Entonces dice, mire, a las viudas hay que honrarlas, hay que tratarlas de una manera también respetuosa y con honra. Pero si ellas tienen hijos, hay que hablar con los hijos, a que aprendan a sustentar a su viuda, a su madre, a su anciana. Pero más abajo también dice de la siguiente manera. En el versículo 5 dice así, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas
y en oraciones noche y día. Entonces habla de la viuda que no tiene hijos, que no tuvo hijos, y habla de que esa viuda espera en Dios, ¿cierto? Pero que debe ser una mujer de oración, noche y día. Y cuando hace eso esa viuda, uno tiene que hacer esto. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta y manda también estas cosas para que sean irrepresibles. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer que es viuda, nosotros como iglesia, como hermanos, debemos de darle el sustento, la que no tiene hijos. Pero la que es viuda y se consagra, porque la otra, la que se entrega, dice, pero la que se entrega a sus placeres viviendo está muerta. Es decir, esa mujer que está soltera, viuda, pero está buscando marido, está buscando hombre, esa persona está muerta. Dice las escrituras, no lo digo yo. Esa persona no, la iglesia no tiene el deber de ayudarla. ¿Por qué? Porque está buscando placeres humanos. Entonces todo tiene su, ¿cómo se dice? Como digo yo, sus pros y sus contras, ¿no? La Biblia nos da unas instrucciones a ambos, tanto a los pastores como a los feligreses. Y ambos estamos en el deber y la obligación de cumplir. Manda también estas cosas para que sean irrepresibles en el versículo 7. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces dice la palabra de Dios. Si nosotros no proveemos, hermano, para los de la casa, si tú como hombre cristiano no provees para tu casa, si tú como mujer no provees para tu mamá, para los hermanos en la fe, hermano, negamos la fe. Somos como incrédulos. Entonces mire que la palabra es compleja y completa para instruirnos y capacitarnos. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día. El Señor sea multiplicando el amor en sus corazones para la gloria de su reino. Bendiciones.